Si tuviera que empezar de nuevo, volvería a elegir C++ como mi primer lenguaje de programación. Esta puede ser una opinión controversial, pero yo opino que si quieres dedicarte seriamente a la ingeniería de software y si en tus objetivos está tener un entendimiento fundamental de cómo funciona el software y las computadoras y toda la interacción que hay entre ellos, yo creo que a la larga te va a beneficiar haber aprendido con C++. Claro que yo hablo desde mi perspectiva, mi experiencia como ex estudiante de ingeniería de software y ahora ya ingeniero de software de Google ya por los últimos 2 años. Estoy en un equipo en el que se escribe mucho C++ y se trabaja muy pegado con el sistema operativo y el kernel. Y yo creo que la mejor decisión, que ni siquiera la tomé yo, honestamente, yo aprendí con C++ por mi universidad. De lo mejor que me ha pasado es que me hayan hecho empezar aprendiendo con C++. Y vuelvo a repetir, esto lo digo con base en mis experiencias y con base en el equipo en el que yo terminé y el trabajo que yo terminé haciendo. Porque si tú me dices, ok, yo hago frontend 8 horas al día, escribo puro HTML y CSS y nada más lo haces para sacar dinero y no te importa la verdad mucho cómo funcionan las computadoras, cómo funciona el manejo de memoria, cómo funciona la interacción, los sistemas operativos, los drivers, el firmware, etcétera, etcétera, etcétera. En ese caso probablemente no conviene aprenderse más y tener como que un entendimiento fundamental. Ahí te van las razones por las cuales yo pienso que C++ es un excelente lenguaje para comenzar si te quieres dedicar seriamente a la ingeniería de software y tener bases sólidas y un entendimiento general que te van a ayudar a tener éxito en el campo de ingeniería de software. La versatilidad de C++. Puedes hacer un montón de cosas con C++. Una de las cosas más reconocidas en el mundo es que mucha gente utiliza C++ para el desarrollo de videojuegos, ya cuando están desarrollando juegos a un nivel mucho más profesional. Si no me equivoco, Unreal Engine utilizan C++. Puede que utilicen otros lenguajes, la verdad. No estoy muy enterado, pero sé que en la industria de desarrollo de videojuegos, C++ usualmente es el lenguaje de programación que piden ya a un nivel profesional. Otra cosa, la programación de sistemas, o sea, Systems Programming en inglés, que viene siendo más crear sistemas operativos, drivers para los dispositivos que conectas a tu computadora, entre otras cosas. También se utiliza en sistemas embebidos, en IoT devices, y siento que esto no se platica mucho, por lo menos yo no lo he visto mucho en el área de creación de contenido en español, pero yo he visto muchos comentarios de que la gente siempre pone que C++, lenguaje obsoleto y lo que sea y bla bla bla. Pero honestamente yo no comparto opinión con ellos porque C++ se sigue utilizando demasiado en muchas de las empresas grandes en las empresas de Big Tech que existen hoy en día. Usualmente el backend está escrito en C++, más que nada para ese tipo de servicios y aplicaciones que están corriendo, que tienen requisitos muy altos de performance, que tienen que poder soportar millones de usuarios por segundo y que tienen que tener estas cosas y esto y esto y esto y la libertad de hacer ciertas acciones que solo C++ te las puede dar. Bueno, hoy en día ya hay más lenguajes que también lo pueden dar ese beneficio y de manera más segura, pero después vamos a hablar de esto. Rust, estamos hablando de ti, pero como quiera, todo depende de qué es lo que estás haciendo y la verdad es que C++ fue casi creo como que el caso de estudio para Rust. Incluso aunque Rust esté ganando mucha popularidad y puede que sea el futuro de la industria y que todo se esté yendo para allá, como quiera yo creo que es mucho mejor empezar con C++ y luego hacer la transición a Rust a simplemente empezar directamente con Rust, porque siento que va a haber como que muchos conceptos y muchas cosas de ese lenguaje en específico que existen solamente porque están solucionando un problema que en C++ existe. Y como que empezar con Rust, siento que no te darías cuenta de muchas de esas cosas. Obviamente yo no he programado en Rust, entonces tómense lo que yo estoy diciendo como con un grano de sal. Sí planeo empezar en el futuro, pero todavía no es el momento. Te da una base muy fuerte para el futuro, que es lo que había mencionado al inicio. Si aprendes a programar con C++, te lo juro que cualquier lenguaje que te pongan después de eso va a ser bastante sencillo de aprender, porque no se va a comparar con todo el desmadre que tuviste que pasar para aprender C++, que es una de las cosas malas de C++ también, que es la curva de aprendizaje, pero vamos a hablar un poquito de eso en este video también más al rato. Pero C++, en mi opinión, hace un excelente trabajo de obligarte a aprender los fundamentos de programación de una manera sólida.
Es muy común en ese tipo de empresas, por ejemplo, en Google, en mi caso, que se trabaja más que nada por proyectos. O sea, tú te ponen en un proyecto, acabas el proyecto, haces otro proyecto, o empiezas tu propio proyecto, lo haces, lo acabas y luego sigue otro proyecto. No siempre utilizas el mismo lenguaje de programación. Muchas veces tienes que adaptarte y utilizar distintos lenguajes de programación. Por ejemplo, porque una cosa es el proyecto que tú estás escribiendo puede que esté corriendo en C++, pero puede que haya pruebas de integración que las tengas que escribir en Python, pero puede que haya un lenguaje específico de configuración porque tienes que escribir la pipeline de continuous integration de los tests, cuando subes un cambio nuevo, de lo que sea, bla, 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 y que ese es su propio lenguaje de programación. Y luego aparte necesitas una data pipeline para estar monitoreando el servicio cuando esté en producción, entonces eso lo tienes que hacer en SQL y tienes que aparte configurar el workflow de la data pipeline que está en su propio lenguaje de programación o en otra cosa, el lenguaje de configuración o lo que sea. Entonces, a lo largo de tu carrera, inevitablemente, si te dedicas a esto de manera profesional, vas a tener que aprender distintos lenguajes de programación. Y yo creo que tener una base muy sólida te pone en el camino correcto para facilitarte aprender estos lenguajes de programación nuevos o estas tecnologías nuevas. Por lo mismo de que te da el control total sobre la memoria, una de las bases que C++ te da es una educación de cómo manejar memoria. Una vez que aprendes a manejar memoria de la manera correcta utilizando C++, te da un entendimiento muy bueno de cómo funcionan las computadoras en general y de cómo hacer programas que sigan buenas prácticas y que eviten, por ejemplo, uno de los problemas principales de C++ son los memory leaks, que es cuando no limpias tu propio desmadre que creas. Por ejemplo, tú creas memoria para un objeto y luego en el heap, utilizando la palabra new o malloc, si estás en C, lo que sea, o sea, con un allocator de memoria, y se te olvida borrar esa memoria que creaste y ya no la estás utilizando, esto crea un memory leak. Y si el programa que tú creaste está corriendo todos los días, 24/7, 365 días al año, pues cada vez que pase por esa función vas a estar creando memoria y estos son los famosos memory leaks que poquito a poquito te van llenando la RAM y al final terminas teniendo un o sea, un out of memory que termina tronando a tu programa. Y hay lenguajes de programación que se encargan de que este tipo de cosas no sucedan. Si no me equivoco, Rust es uno de ellos. Muchos lenguajes modernos de programación también fueron influenciados por C y C++. Los trabajos en Big Tech. Hay demanda alta por programadores de C++ porque muchos de los servicios de estas empresas grandes están escritos en C++ y no es como que de un día para otro pueden simplemente cambiar toda la codebase de estas empresas a Rust o al lenguaje moderno nuevo que se supone que va a reemplazar C++. O sea, este tipo de transiciones llevan muchos años de por medio, unos 10, 20 años si acaso, y como quieras siempre va a haber sistemas que probablemente van a estar en C++. Por ejemplo, tenemos el caso específico de los bancos. Todos saben que los bancos siguen atados a COBOL. Tú dime, ¿a quién de tus amigos conoces que programa en COBOL? Yo, por ejemplo, no conozco a ni uno solo que programa en COBOL. Ninguno. No hay gente que programa en COBOL. ¿Quién sabe quién está manteniendo los bancos, la verdad? Y esto fue algo de lo que mencioné en los puntos anteriores, pero pues en Big Tech necesitan aplicaciones que sean muy eficientes y C++ es muy bueno produciendo ese tipo de aplicaciones cuando está usado de la manera correcta, obviamente. Lo siguen actualizando. Para empezar, la librería estándar de C++ es muy buena, ofrece muy buenas opciones, por lo mismo de que ya lleva mucho tiempo en la industria y existiendo y siendo utilizado. Hay muchas librerías ya establecidas también, que no son parte, o sea, third party libraries, que prácticamente cualquiera las puede utilizar. Tienen una comunidad gigantesca, hay muchos recursos en internet, o sea, puedes encontrar lo que sea respecto a C++ en el internet. Y pues lo siguen actualizando y adaptando y dándonos funcionalidades nuevas que son más compatibles con los lenguajes ya más modernos. Obviamente no tienen todas las funcionalidades modernas que podemos ver en otros lenguajes, pero tienen muy buena... Pero la verdad es que trabajar en C++ moderno comparado con el C++ de antes sí tiene muchos cambios y beneficios. Y en el peor del escenario probablemente tú solito puedes programar tu propia funcionalidad si quieres que sea como algún lenguaje moderno. No digo que vaya a ser sencillo, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Programación orientada a objetos, como ya sabrán, C++ tiene soporte de programación orientada a objetos cuando C no tiene ese soporte. Y eso es una de las cosas que hace a C++ más complicado que C, que le metieron un chingo de cosas que es lo que lo hace complejo. O sea, no les voy a mentir. Yo he trabajado en múltiples empresas y cada una de las empresas y los equipos en los que he trabajado tienen como que su propio estilo de usar C++. Entonces, esta es otra de las
cositas. Podrías decir negativo dependiendo desde la perspectiva que tú la veas, pero también puede ser positivo porque aprendes como que puntos de vista distintos que te ayuden como que a ampliar tu panorama, en mi opinión. Aparte de la programación orientada a objetos, también puedes utilizar distintos paradigmas. No necesariamente estás atado a utilizar programación orientada a objetos. La otra cosa es que C++ es un lenguaje de programación fuertemente tipado. Eso quiere decir que no puedes tener objetos que cambian de tipo dinámicamente, como en Python, por ejemplo, que tú puedes tener una variable que empieza siendo un string y luego se convierte en un número y luego se regresa a ser un string y luego se hace una función y luego se convierte en Superman o lo que sea, no sé. Ese tipo de cosas pues no funcionan en C++. Si tú intentas hacer algo así, pues el programa simplemente no va a compilar. Y ese tipo de cosas, aunque muchos lo ven como algo negativo, yo cuando empecé a programar lo veía como algo negativo, en realidad es algo muy bueno porque el hecho de que sea fuertemente tipado es que te ayuda a encontrar errores rápido, o sea, temprano en el ciclo de desarrollo. Y eso es algo muy bueno, especialmente cuando estás trabajando con equipos grandes, porque se los juro que Python suena como una chulada, pero por ejemplo el Python de antes, cuando todavía ni siquiera existían los type hints, es decir, que tú puedas decir de que esta variable es de este tipo. A lo mejor en tiempo, en el runtime, no se va a cumplir que sea ese tipo, pero mínimo te da como que una idea de qué tipo se suponía que iba a ser esa variable o lo que tenía pensado el desarrollador. El Python de antes no existía eso y sepa nada más... En un punto nada más el desarrollador y Dios sabían de qué tipo era la variable y al momento de que el programa está corriendo nada más Diosito sabe. Entonces ese tipo de cosas te muerden bien cañón cuando estás trabajando con equipos grandes de trabajo. Si eres tú el único que lo está programando, pues está relativamente sencillo, pero ya cuando estás trabajando con un programa grande de 100,000 líneas de código y que están metiéndole mano 20 personas al mismo tiempo, pues ya se vuelve mucho más complicado. Probablemente ya han escuchado esto, pero el performance y la eficiencia de C++. Honestamente, cuando estás aprendiendo a programar, esto no es muy importante. Esto es más como un plus ya para cuando estás haciendo un proyecto serio ya dentro de una empresa que tiene un servicio que abastece a millones y millones de usuarios por segundo. Pero es muy sabido que C++ te da el acceso, control al manejo de la memoria de la computadora. Obviamente esto es un arma de doble filo porque más al rato en este video también vamos a hablar del lado negativo de hacer esto, pero algo muy bueno de C++ es que te permite manejar memoria y esto viene siendo todo lo que viene siendo con almacenar memoria en el heap. Es cuando utilizamos la keyword que se llama new, cuando hacemos, no sé, un new object de lo que sea, que se crea memoria en el heap, la mapeamos a nuestro programa y la utilizamos con algún objeto que nosotros creamos. El problema con esto es que así como nosotros podemos crear la memoria, también tenemos que hacernos cargo de borrar la memoria. Entonces es muy común en los otros lenguajes de programación que se encargan de hacer este tipo de cosas y el programador no se tiene que preocupar por limpiar la memoria que crearon. Pero en C++ no es el caso, tienes que tú limpiar tu propio mugrero. Otra cosa es como C++ es un lenguaje que ya tiene muchos años de trayectoria y tiene a un equipo de gente muy capaz trabajando detrás de C++ que sacan updates constantemente en el lenguaje. A lo mejor no muy rápido, pero siguen actualizando el lenguaje todavía. Esta misma gente, los que hicieron el compilador de C++ o los diferentes compiladores que hay, es sabido que produce código muy optimizado cuando se compila un programa de C++. Y también como C++ es un lenguaje complicado, es decir, que te produce un binario que lo puedes correr en la plataforma a la que lo compiles. Tiene mucho menos overhead cuando lo corres, por lo mismo de que es un lenguaje compilado y no un lenguaje interpretado como Python, por ejemplo. Y eso es otra de las cosas que también contribuye a su performance. Esas son como que las cosas principalmente positivas de las cuales yo creo que hace más un lenguaje bueno para aprender y para desarrollarte en él. Pero ahí te van las cosas negativas. Primero que nada, lo que ya mencionamos, curva de aprendizaje. C++ tiene un chingo de funcionalidades. Hay funcionalidades muy complejas. Por ejemplo, los templates es algo que se utiliza mucho para programación genérica, que es este tipo de programación en la que tú creas como que un tipo genérico y dependiendo de quién está llamando a la función, tú defines el tipo al momento de hablarle. Entonces, el objeto o cuando se esté ejecutando la función, ese tipo genérico puede ser distintos tipos dependiendo de quién le esté llamando y qué le estén enviando a esa función. Al inicio es complicado de entender y así como esto hay varias cositas.
El syntax es complicado también. Yo me acuerdo que al inicio cuando quería imprimir algo de que el cout, que el primero para empezar, los namespaces que tenías que poner, de que std, colon, o sea, dos puntitos, cout y luego menor que, y ahora sí ya ponías el texto que querías poner y luego menor que, std, dos puntos, endline, semicolon. Ese tipo de cosas, la neta que el syntax no está para principiantes, pero pues es algo parte de C++. Manejar memoria es algo complicado, como les platiqué hace rato, tiene sus desventajas y es muy fácil escribir código inseguro. Precisamente por eso la Casa Blanca, creo que el año pasado o a inicios de este año, sacó un comunicado de que aconseja a las empresas dejar de utilizar C++. Que yo sé, ok, va en contra de lo que te estoy diciendo, pero yo creo que sigue siendo un muy buen lenguaje para aprender como tu primer lenguaje por las bases que te da. O sea, sí puedes escribir código basura, sí puedes escribir código inseguro, sí puedes escribir código que te van a hackear y te van a chingar y te van a quitar todo tu dinero y a tu jefe y al de tu empresa, sí, pero como aprendizaje es la herramienta perfecta en mi opinión, precisamente porque te da el beneficio de poder cometer esos errores. Y hay otros lenguajes de programación que como que te abstraen, o sea, esconden todo ese tipo de cosas y tú como programador no te tienes que preocupar por ello. El tiempo de desarrollo. C++ es un lenguaje verboso, es decir, tienes que poner muchas cosas para escribir una línea que haga algo sencillo. No es tan verboso como Java, en mi opinión, pero sí es un lenguaje muy verboso, o sea, muy verbal. A lo mejor verbal es la palabra correcta, o por lo menos más verboso que los lenguajes más modernos, como Kotlin, como Python, como Sig, o no quiero decir Rust, porque en mi opinión Rust también es verboso, pero creo que sí es menos verboso que C++, probablemente. Compilar también puede ser muy tardado y no es muy sencillo hacerlo cuando tienes proyectos grandes, porque usualmente tienes que usar herramientas adicionales simplemente nada más para compilar el lenguaje, cuando los otros lenguajes, por ejemplo los interpretados como Python, nada más pones Python espacio el nombre del archivo y ya se corre. En el caso de C++ sí es más complicado, porque como es un lenguaje compilado hay ciertas cosas que pasan detrás de las escenas que se encargan de compilar, o sea, convertir todo a código objeto y luego linkear los símbolos, las librerías y bla 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 bla, y es muy fácil regarla, y más cuando vas empezando. Hay herramientas que te ayudan a hacer ese tipo de cosas como CMake o que Make, que yo no tengo mucha experiencia con ellos porque yo he escrito C++ más que nada para proyectos grandes, he escrito ya en la empresa, y ahí en la empresa tienen tecnología interna, tienen sus propios build systems para compilar C++ y ese tipo de proyectos que no se utilizan afuera. Y lo mismo que decíamos del manejo de memoria, pues como tú tienes que manejar la memoria manualmente, esto hace que tome más tiempo. Y debuguear código roto de C++ es otra de las cosas que también te hace o volverte loco o tardarte un chingo de tiempo. Pero ahí es donde vienen los aprendizajes. La seguridad es otro de los problemas que, pues, como dijimos hace rato, C++ hace muy sencillo que cometas errores. No hay garbage collection, que es el manejo de la memoria, o sea, no se limpia automáticamente la memoria que no está siendo utilizada, tú tienes que hacerlo. Esto hace que puedas tener los memory leaks de los que platicamos hace rato. También están los famosos buffer overflows, que de hecho probablemente voy a hacer un video de esto porque a mí siempre se me hizo un tema muy interesante y se los quiero compartir a ustedes, que es una de las vulnerabilidades más conocidas, que prácticamente es cuando no manejas bien la memoria que tienes. Es decir, imagínate que tú tienes un arreglo de 1000 bytes y tú dejas al usuario ingresar 1001 bytes, o sea, un byte más de los 1000. Entonces tú sí guardas lo que ingresó el usuario en tu arreglo, que es de tamaño 1000, entonces quiere decir que se va a guardar más de lo que en realidad tienes de espacio. Entonces va a reemplazar otros lugares del programa, o sea, del proceso, como los registros, por ejemplo, que te pueden permitir a un atacante tener control de la ejecución del programa y hackearte. Y también hay muchos bugs que pueden suceder con los apuntadores, que parten de lo mismo, que se pueden utilizar para accesar. Como C++ te da mucha libertad de hacer lo que tú quieras con la memoria, los apuntadores lo que hacen es apuntar a ciertas direcciones de memoria. Bueno, pues estos pueden ser manipulados también por los atacantes para accesar lugares de memoria que no deberían de poder estar accesando. Y esto abre un mundo
de posibilidades, de cosas negativas y positivas que se pueden hacer. Y no hay package manager, o por lo menos no hay un package manager sencillo como los de otros lenguajes de programación. Y esto hace que sea complicado utilizar más que nada para gente nueva, porque estamos acostumbrados en lenguajes de programación modernos como Python y como JavaScript, que nada más pones un comando y te instala las librerías que quieres utilizar. Entonces esto nada más es como un obstáculo que te hace aún más tedioso aprender C++. Y pues parte de eso también es que hay ciertas funcionalidades de programas, de lenguajes de programación modernos que no existen en C++. Y por último, los apuntadores. Esto la verdad es que, de hecho sí, esto va en la curva de aprendizaje, pero simplemente los apuntadores tienes que entender bien cómo funciona la memoria, entender bien cómo funcionan los procesos, entender bien cómo funciona como que toda esa arquitectura y entender bien cómo está como que el layout de todo en un proceso, válgame la redundancia. Aprender apuntadores es algo complicado al inicio, yo todavía me acuerdo de eso, pero una vez que los entiendes bien, a mí me tomó años y hasta la fecha puede que no sea un expertísimo. Sí me defiendo, honestamente, sí me considero que tengo un aprendizaje bastante amplio en ese tema, pero al inicio es muy complicado. Y más que nada entender cómo encajan en todo el ecosistema, o sea, en computación en general. Los apuntadores te permiten hacer magia, pueden ser tu mejor amigo o tu peor enemigo, pero es una de las funcionalidades que en mi opinión hacen a C++ un lenguaje muy poderoso y al mismo tiempo también un lenguaje muy peligroso. Pero pues esto lo hace divertido y es una de las razones por las cuales me gusta C++ también. Tener un entendimiento de C++ te facilita muchas cosas y también te va a ayudar a hacer un montón de cosas bastante divertidas. Si te interesa todo el mundo de game developing, te la vas a pasar muy padre. Si te interesa todo el mundo también de game hacking o de hacking en general, ya de hacer cosas mucho más avanzadas, te la vas a pasar muy padre. Hackear funciones del sistema operativo, ver cómo funciona el sistema operativo, poder implementar extensiones del kernel, poder programar tus propios drivers, poder programar lo que tú quieras. O sea, simplemente se puede hacer lo que tú quieras. Incluso hasta hay un güey que se llama T-Sounding Daily, que el vato tiene un video de que haciendo UI en C++ para hacer enojar a los desarrolladores de React o algo así. O sea, la verdad es que puedes hacer lo que tú quieras y eso es algo bastante padre, en mi opinión. La verdad es que no hay ningún límite de lo que puedes hacer. Y también hay una capa aún más abajo de C++, que viene siendo el ensamblador, que voy a hacer un video de eso probablemente en el futuro, pero eso también es otra de las cosas que en mi opinión, si quieres seriamente entender cómo funcionan las computadoras, cómo funciona la memoria, cómo empezó todo, honestamente yo también les recomendaría aprender ensamblador. Voy a hacer un video definitivamente de esto. Obviamente no se partan la cabeza aprendiendo ensamblador, o sea, bueno, a menos que les guste, pero yo sí recomiendo utilizar ensamblador de manera recreativa. Yo creo que trae muchos beneficios. Esto viene siendo mi opinión. No les estoy diciendo que C++ es el único lenguaje de programación que aplica a aprender al inicio. Honestamente, aprendan el que ustedes quieran. Yo lo único que estoy diciendo es que para donde yo terminé y lo que yo considero importante en todo este mundo de programación, yo siento que C++ es el lenguaje perfecto para empezar a aprender a programar. No obstante, yo les recomiendo aprender el que sea. Si no les gusta C++, es mejor aprender el lenguaje de programación que tú quieras a no aprender ninguno. Y una vez que ya tengas el pie adentro en este mundo, pues ya te puedes ir por donde tú quieras. Pero yo sí creo que aprender a programar en C++ te encamina a tener éxito en este campo. Y claro, como lo mencioné hace rato, si tú te vas a dedicar a frontend nada más, pues probablemente no te va a traer ningún beneficio aprender C++. Si tú nada más te metiste a este campo para ganar dinero y quieres ver resultados lo más rápido posible, probablemente no te va a convenir empezar con C++. Y hay un montón de casos así que es muy probable que no te convenga aprender C++. Es más que nada para la gente que sí le apasiona esto, que sí le gusta esto y que quiere tener un entendimiento fundamental de esta carrera o de todo lo relacionado con ella. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Si les gustó, déjenme aquí abajito en los comentarios. Si quieren que hable de algo en específico, también con gusto les doy mi opinión. Y no olviden prender la campanita, suscribirse, darle like al video si les gustó. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.